Libro de Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Sí. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Cuando lo tiene me dan un fuerte amén. Quiero ser breve en lo que vamos a hablar hoy. Hebreos capítulo 5, sean bienvenidos todos. Versículos 7 y 8. Dice así la palabra, dice de esta manera. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Estábamos hablando acerca del seminario bajo el tema fracturas del alma. ¿Ven? Ese fue tema muy maravilloso que pudimos tocar y hablar, y impartimos acerca de ese tema. Y una de las cosas que se tocó ese día fue acerca de la composición del alma. Y habíamos dicho que el alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. Y cuando uno viene a los pies del Señor, el trabajo diario, constante, que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra es la formación del carácter y del alma de la persona, ya que hay una batalla interna: la mente, la voluntad y las emociones. A través de nuestras emociones no le podemos servir a Dios, porque nuestras emociones son cambiantes. Hoy estamos felices, mañana tristes, de repente nos enojamos y de repente cambiamos. Entonces, a través de nuestras emociones nos pueden engañar, porque ayer usted pudo estar emocionado de venir al culto y hoy se le quitó la emoción. Amén. Entonces, a Dios no se le sirve con emoción. ¿Qué hace el Señor? El Señor canaliza nuestras emociones, empieza a trabajar esas áreas. Habíamos hablado también de la mente, y la palabra nos enseña 7 estados de mente: mente carnal, mente cauterizada, reprobada, vana. Todo ese estado de mente el Señor también tiene que moldear y llevarlo a la mente espiritual, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Y el trabajo primordial también en el alma es en la voluntad. Diga conmigo: voluntad. Y la voluntad es suya propia. Aquí nadie lo obliga. Usted es libre de servirle al Señor. Usted es libre de buscarlo o no buscarlo. O sea, si usted viene a este lugar obligado, entonces usted está haciendo algo por imposición. Y cuando tú haces algo por imposición, no hay amor ahí. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo obligado. Mas cuando tú lo haces realmente por agradecimiento, tú lo haces con toda libertad. Nuestra voluntad tiene que ser quebrantada. Amén. Por esa razón hoy quiero hablar acerca de la importancia del quebrantamiento en nuestras vidas. ¿Está preparado para lo que vamos a enseñar hoy? ¿Sí? La importancia del quebrantamiento de nuestras vidas. Porque vuelvo y repito, a mí me han dicho: pastor, no voy para el culto. Bien. Anteriormente, créalo, cuando recién estábamos iniciando: pastor, no voy para el culto. Pastor, había una molestia. Tú te estás esforzando, tú traes un mensaje, nadie viene, 2, 3, 4 personas. Tú dices, pero ya cuando uno va aprendiendo y madurando, uno entiende que no somos dueños de las almas, que usted le pertenece al Señor,
que el que derramó la sangre por ti fue Cristo Jesús. Solamente somos administradores y de ti depende. Pero hay un trabajo interno que el Señor tiene que hacer, y es quebrantar nuestra voluntad. Y esa es la batalla más grande que tenemos nosotros, porque nuestra voluntad hay que saber entregarla. Entonces, el escritor de Hebreos, no se sabe a conocimiento cierto quién fue el autor de Hebreos. Muchos le adjudican que Hebreos fue escrito por Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros alegan que fue Pedro, pero más todos enfatizan de que el escritor de Hebreos, el autor, fue Pablo. Si usted me pregunta a mí, yo no lo afirmo, pero para mí, siervo, fue Pablo. Veo la manera como lo desarrolló. Esa es la opinión del pastor, ¿sí? No estoy diciendo, afirmando que Pablo lo escribió. Es mi opinión. Basado a esto, iglesia, él habla acerca de algo muy poderoso en el capítulo 5, que es acerca del gran sumo sacerdote. Y Pablo empieza a detallar, versículo 7, hablando de Jesucristo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Entonces, este versículo encierra algo muy importante. ¿Qué encierra? Uno, dice, versículo 8, aunque era hijo. Está hablando de Jesús. ¿Era qué? Hijo. Pero aunque era hijo, dice el versículo, seguimos leyendo, dice, por lo que padeció. Dos, tuvo que padecer. Y sigue terminando la oración, aprendió la obediencia. O sea, que Jesucristo no aprendió a obedecer porque le vino divinamente. Él aquí en la tierra tuvo que padecer para aprender a ser obediente. Eso indica que si el mayor ejemplo que nosotros tenemos es Jesús de Nazaret, esto indica, iglesia, que usted y yo como hijos de Dios vamos a tener que padecer aquí en la tierra. Amén. Sí, yo sé que no va a haber muchos amenes, porque aquí no es de que no. Aquí usted no va a recibir bendición por ofrendar o por diezmar. Usted debe de entender que hay principios en la palabra, y uno de los principios que podamos llegar a alcanzar madurez es a través de la obediencia, y la obediencia se consigue a través de los padecimientos. Entonces, el mayor ejemplo es Jesús de Nazaret. ¿Por qué es el mayor ejemplo, iglesia? ¿Qué fue lo que padeció? ¿Qué fue lo que Él hizo para que fuera contada como obediencia? Nos tenemos que trasladar al libro de Lucas. Vamos, que vamos a viajar un momentito a los interiores de la Biblia. Libro de Lucas, historiador, doctor, de profesión doctor. La Biblia no habla de Lucas, que era un discípulo, no lo menciona. Lucas, capítulo 22, versículo 41. Jesucristo en el Getsemaní. Agárrese que estoy empezando apenas. 42, 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 42, 41 y 42. Dice así: y él se apartó de ellos a distancia de una piedra, y puesto de rodillas oró. Miren la oración de Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga, ¿qué cosa? Que no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esta oración de Jesucristo acontece en el Getsemaní antes de ir al monte a entregar su vida. Escuchen bien,
Jesús va seguro, porque la oración que él hizo en el Getsemaní fue una oración de entrega de voluntad. Y hoy en día la iglesia le hace falta la entrega de voluntad. Dice: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos indica que Jesucristo tenía voluntad propia. Como ser humano, él podía decidir ir a la cruz o no ir a la cruz. Él no estaba obligado, iglesia. Saquemos esa mentalidad de ver a Jesucristo como un superhéroe, como un Superman. No, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra era de carne y hueso. En una ocasión un evangelista estaba orando y le decía al Señor: Señor, tú no me entiendes. Señor, tú no me comprendes. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Y dice que oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo: Dios no te entiende, Dios no te comprende, pero ¿sabes qué sí te entiende? Jesús. Porque Él se hizo carne y anduvo aquí en la tierra y pasó por situaciones igual que la tuya, mas no pecó y fue perfecto. Habla con Jesús. A veces nuestra conversación, nuestra oración tiene que ser directamente al Señor Jesucristo, porque queremos comparar, cuando realmente el estatus personal en la cual debemos nosotros fijarnos es en Jesús. Él anduvo aquí en la tierra, Él fue de carne y hueso, Él no fue un hombre superdotado, tenía debilidades, tenía errores, tenía faltas, pero no pecó, no falló, hizo lo correcto delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenía su propia voluntad. O sea, si Jesús en el Getsemaní hubiera dicho: lo que viene es difícil, me rindo, se acabó. Dios no le iba a obligar. Dios no iba a venir y decirle: tienes que hacerlo porque yo te mandé para eso. No. ¿Qué le quiero decir con esto? Así como Dios no obligó a Jesús, así Dios no obliga a nadie en este tiempo. Así como Dios no obligó a Jesús, tampoco te obliga a ti y a mí. Pero Jesucristo estaba claro el propósito por la cual había venido, hasta el punto que cuando empezó a confrontar su voluntad, le dijo al Señor: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay una versión más amplia que me gusta más. Pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Señor, si hubiera otra manera de salvar la humanidad, vamos a buscarla. Pero no había otra. Tenía que entregar la vida. Y el Señor, ¿qué dijo? Pero que no se haga lo que yo quiero. Yo quiero buscar otra manera, pero es tu voluntad. Eso ahí se conoce como quebrantamiento. Amén. O sea, la pregunta es: pastor, ¿qué es quebrantamiento? Quebrantamiento es la etapa más difícil del ser humano. Esto no es fácil. El quebrantamiento es la etapa más complicada del ser humano, porque está en proporción directa a la entrega de la voluntad para obedecer a Dios. Hay momentos que Dios te va a decir: no hagas esto, y tú te tienes que quebrantar para hacerlo. Dentro de ti algo te dice: hazlo, y el Señor te dice: no lo hagas. A Jesucristo le dijo: esta es la salida. Dice: vamos a buscar otra. Esta es la salida, vamos a buscar otra. Pero el Señor entendió que para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que quebrantar la nuestra. Aquí no funciona tu voluntad ni mi voluntad. Aquí funciona la voluntad de Él, la voluntad del Padre. Aquí no funciona si a mí me sale bien o no me sale bien. Aquí funciona si eso es lo que Dios quiere para mi vida. Porque si es su voluntad, entonces te va a ir bien. Y déjame decirte, iglesia, muchas veces van a venir padecimientos para que tú entiendas que Dios está buscando la manera que tú hagas su voluntad y no te equivoques. Porque la voluntad de Jehová es agradable, buena y ¿qué? Perfecta. Y la bendición del Señor no añade tristeza, hermanos. Amén. Entonces, cuando hay quebrantamiento,
lo primero que va a producir en tu vida es humillación. Por eso Dios no se lleva con los soberbios. Por eso Dios no se lleva con los orgullosos. La Biblia dice que Él mira al orgulloso de lejos, pero da gracia al humilde. Él mira a los orgullosos así de la distancia. Su oración Él no lo escucha. ¿Por qué? Porque Él no se lleva con la gente soberbia, orgullosa. El quebrantamiento, cuando una persona es quebrantada, lo primero que va a producir es humillación. Tú dices: me rindo ante ti, Señor. Yo me humillo. Yo me humillo. Esa humillación va a producir abnegación. Te vas a negar a todo con el fin de agradar a Dios. Esa abnegación, ¿qué va a hacer? Que tú entregues la voluntad. Tú dices: Señor, ya yo no voy a pelear, te entrego mi voluntad. Esa entrega de voluntad, ¿qué va a producir? Va a producir sumisión. Vas a ser obediente a lo que Dios te diga. Esa sumisión, ¿qué te va a producir? Sujeción. Y esa sujeción produce obediencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es que Jesucristo tuvo que quebrantar su voluntad. Y eso es lo bonito del Señor, iglesia. Eso es lo bonito de venir a servirle a un Dios que no te obliga, un Dios que no está encima tuyo, sino que Él sabe que Él quiere que tú le sirvas por amor, no por reprensión, no por obligación, no por intimidación. Hermanos, es fácil decir: si usted no viene a la iglesia, va a venir las 10 plagas y te va a destruir la familia. Cualquiera viene a la iglesia así, porque están intimidados. Porque tú dices: si usted no viene a los cultos, va a perder el trabajo, te va a ir mal, tienes que venir a la iglesia. Santo, no quiero perder el trabajo, voy para el culto. No quiero que me vaya mal, voy para el culto. ¿Quién no va así para la iglesia, hermano? Pero cuando tú entiendes que no es por obligación, ni intimidación, ni manipulación, sino por amor, usted no espera que te llamen o te busquen o te alienten o que te animen. Usted viene porque está agradecido. En medio de pruebas, en medio de lucha, en medio de todo, usted dice: Señor, una vez más estoy aquí, te vine a adorar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor está buscando de sus hijos. Gente que lo ame de corazón, pueblo de Dios. Por eso no obligue a nadie. No lo obligue. Deje que sea el Espíritu que empiece a quebrantar la vida y los corazones. En una ocasión, el doctor Silvia Bermúdez dijo: cuando el quebrantamiento del Espíritu se activa en la vida del hombre, Él mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para librarlo de su autodependencia y autosuficiencia e impulsarlo a tener una experiencia espiritual. Quebrantamiento, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Significa ser lo más pequeño ante un Dios grande. Serse más pequeño ante un Dios grande. Kathryn Kuhlman, una de las evangelistas más poderosas que el Señor ha levantado en los años 70, 80. Esta mujer dijo: Señor, en una de sus oraciones, a menudo las personas nacen con grandes virtudes. Unos nacen con talento de la música, otros nacen con talento de hablar en público, otros con belleza natural, otros para modelar, otros inspiradores para escribir música y escribir libros. Y Kathryn Kuhlman decía: yo no tengo nada y yo no soy nada. Señor, si crees que puedes hacer algo conmigo, te entrego todo lo que soy. ¿Y qué hizo el Señor? De una mujer que según ella no valía nada, una mujer usada por Él de una manera poderosa. Donde iba ella, los lugares se llenaban, los enfermos se sanaban. Había un mover del Espíritu tan poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Kathryn Kuhlman aprendió a depender y entregar su voluntad a Dios. Amén. Kathryn Kuhlman, para ella, perdió todo, dispuesta a hallar a Dios. En ocasiones, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, ella dijo: no es un poco de Él, ni un poco de mí. Es mucho de Él y nada de mí. Kathryn entendió
que no es lo que tú sepas, no es el talento, no es la habilidad, no es porque eres pastor, es porque depende de Él y su presencia que va a hacer en nuestras vidas algo grande, iglesia. Es lo que tenemos que aprender a depender totalmente de Él. Y para eso tenemos que evitar la autosuficiencia. Yo decía en una ocasión, iglesia, hoy en día ya la gente sabe qué palabra decir para motivar a las personas. Ya se han vuelto expertos del altar. Ya los músicos saben cuál es la canción favorita del pueblo para que ellos lloren, brinquen, salten. Ya ellos saben que si yo canto el hermano va a empezar a danzar porque esa es su canción. Si yo canto esa es la canción favorita del pastor, voy a cantarlo. Entonces nos volvemos tanto autosuficientes que ya no le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es la adoración que quieres que te adore? Los predicadores, ya hoy en día el internet nos ha ayudado. Hoy en día buscamos por YouTube, Wikipedia, copy paste, un sermón, listo. Pastor, ya no vamos al altar a decirle, Señor, ¿cuál es la palabra para el pueblo de esta noche? Señor, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la necesidad que tiene el pueblo hoy en día? ¿Y por qué sucede eso? Porque ya nos estamos creyendo que somos mejores, porque se nos subió el ego, porque decimos, yo soy el pastor, yo soy el predicador. Perdóname, usted puede ser predicador o predicadora, ministro o ministra. Si usted no depende de Dios, estás a punto de caer en el fracaso. Debemos depender de Él. ¿Cuántos dicen amén? Quebrantamiento, iglesia, es el acto de desmoronarte. Si fueras un muñequito, es el acto de desarmarte como un Lego. Te empezamos a desarmar. Eso es quebrantamiento. Es el acto de destruirte por completo para que puedas morir y Cristo vivir en ti. El apóstol Pablo sabía lo que él decía. Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que yo hago, lo hago por amor a aquel que me amó, que es Jesucristo, para la gloria del Dios Padre. O sea, Pablo dijo, me entrego. Jesús, cuando llamaba a los discípulos, le decía, ¿tú quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. En una ocasión se encontró un joven rico. Maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me dices bueno? Y ese joven le empieza a decir, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Te sabes los mandamientos? Todos, desde chiquito me lo enseñaron. Todo lo que tienes, ve y véndelo y entrégaselo a los pobres. Y el muchacho se entristeció y se fue. Muchos dicen, ¿acaso Jesucristo quería despojarlo y dejarlo pobre? No, el problema no era lo que tenía, el problema era dónde lo tenía. El problema no era la abundancia y la riqueza que tenía como joven rico. El problema era dónde todo eso lo había depositado. Y es que lo tenía en el corazón. Lo tenía en el corazón. Dios nunca te va a pedir quitarte algo para no darte nada. Dios te pide algo para darte más siempre. Y ese fue el caso de este joven que no lo entendió, porque no estuvo dispuesto a quebrantarse. San Juan capítulo 12 versículo 24 dice, si el grano de trigo no muere, si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, no puede llevar frutos. Este principio nos enseña que para llevar frutos hay que morir. Ay, Dios mío, nadie quiere morirse. En una ocasión un pastor se paró y le decía a toda la oveja y le decía, es necesario que usted vaya a su propio funeral. Yo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo eso? Que yo mismo me vaya a enterrar, siervo, eso no se puede. Pero no se está hablando de mi persona físicamente, está hablando de mi ego, de mi yo, de mi voluntad. Que tú tienes que ir a tu funeral, llevar tu ego, tu voluntad y morirlo para nacer en Cristo Jesús. Hoy, en muchas ocasiones, se enseña, iglesia, de que ya no hay necesidad de pasar por esta etapa del creyente.
pero sin darnos cuenta que es tan, pero tan necesario. Hay cosas, iglesia, que nosotros tenemos que entregar. Él se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. A que le prestes atención que a la grosura de los carneros. Dios se lo dijo a Samuel y Samuel se lo transmitió a Saúl. Él prefiere más tu obediencia. Él prefiere más que tú llegues a alcanzar esto. El evangelista Ronald Shore en una ocasión le dijo a Dios: Señor, quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para entregártelo, pero todo te pertenece, todo es tuyo. Si te doy mi riqueza, eso es tuyo. Si te doy mi casa, eso es tuyo. Si te doy mis bienes, todo eso es tuyo, Señor. Ojalá tuviera algo. Y el Espíritu Santo le habla y le dice: si tienes algo que no me pertenece. Y el siervo le dice: ¿qué cosa, Señor? El Señor le dice: tu voluntad, porque eso es tuyo, no es mío. Tú me lo tienes que entregar. Ay, Dios mío. La vida en obediencia es vivir dependiendo de Dios. Y para vivir dependiendo de Dios es producto del quebrantamiento. Producto del quebrantamiento. Quebrantar no es fácil. Es todos los días. Todos los días levantarte y decirle: Señor, me entrego. Si analizamos el pasaje de Getsemaní, nos damos cuenta que Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. La Biblia dice en Lucas que vino un ángel y lo fortalecía. Otra versión dice: vino un ángel y lo confortaba. La palabra fortalecía o confortar, en su término en el griego, tiene un significado más amplio. ¿Y cuál es el significado? Que ese ángel vino a advertirle y a decirle las cosas que iban a pasar. O sea que cuando Jesús estaba en Getsemaní, el ángel lo que vino a decirle: Jesús, viene la traición, viene el padecimiento, te van a dar de latigazo, te van a llevar de esta manera, después tienes que ir a la cruz. En la cruz se te va a cargar todo. En la cruz el Señor te va a abandonar. En la cruz ahí apenas es el lugar. Después de eso viene el juicio de Dios, donde vas a tener que bajar a las partes más profundas. ¿Estás dispuesto? Señor, vamos a buscar otra manera, que lo que viene es difícil. Vamos a buscar otra manera. Y el Señor, ¿qué le dice? No hay otra. Entonces Jesús, ¿qué dice? Señor, aunque no quiera, que no se haga lo que yo quiero, sino lo tuyo. Ese es el mayor ejemplo, iglesia. Jesús de Nazaret. Quebrantamiento total de su voluntad. No va a ser fácil, pero iglesia, cuando tú lo haces, hay una victoria grande. Porque lo que hizo Jesús, después usted ve a Pablo diciendo en el capítulo 2 de Filipenses: haya pues este mismo sentir en Cristo Jesús, que no se hizo igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, siendo en forma de hombre, de Dios se volvió hombre, y de hombre en forma de siervo. Se humilló hasta lo sumo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se le respete en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda la tierra y toda lengua va a confesar de que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Él es el Señor, iglesia. Por esa razón hoy en día nosotros le adoramos. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que estuvo dispuesto a entregar todo por Él. Entonces, ¿cuál es el punto, iglesia? El punto es que hay muchos que están peleando con la voluntad de Dios. Hay muchos que están deteniendo la bendición del Señor. Hay muchos que Dios le dijo: yo te llamé como predicador, ¿cuándo vas a empezar a fluir? Yo te llamé como adorador, ¿cuándo vas a empezar? Tú dices: no, déjame así. No, es que cada vez que yo te busco empiezan los problemas. Es que van a venir los problemas. Es que, Señor, déjame así, así estoy bien. Porque cada vez que yo decido servirte,
viene un problema por acá, viene un problema por allá, viene un problema. ¿Sabes por qué? Porque todo este padecimiento va a producir obediencia en ti. Por eso esto es para valientes, iglesia. Y escucha bien, no pelees con la voluntad de Dios. Porque no se trata de ti, se trata de las almas. Hay almas que van a tener que... Hay prédicas que el pastor nunca va a predicar, que a usted le toca predicar. Y almas que van a venir a los pies del Señor, no conmigo, sino contigo. Y si tú estás peleando y dices, no, Señor, no. Dios nos persuade en su amor infinito. El éxito del ministerio de Moisés estuvo que él totalmente dependió y fue obediente a Dios. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Que aprendamos a depender de Él, y caminar en fe no es fácil. Usted sabe lo que es caminar en fe. Caminar en fe es como si usted caminara en un piso de vidrio, con zapatos de plomo. ¿Sabe lo que es? O sea que usted no se puede equivocar a dar los pasos. Piso de vidrio, zapato de plomo. Usted da un mal paso y ¡pum! Se fue. Caminar en fe es decirte al Señor, aunque tú no lo veas, yo te prometí que te iba a dar algo. Y Él te dice, avanza. Y tú no ves nada. Pues donde más busco, más escasez. Donde más adoro, más problemas. Donde más situaciones estoy tratando y nada. Y el Señor nos dice, avanza. Avanza. Pero la única manera para que tú estés dispuesto es que te quebrantes. Quebrantes esa voluntad para servirle. No es fácil, iglesia. No es fácil. Yo no te estoy hablando de algo que usted va a hacerlo. Amén, vamos, nos quebrantamos hoy y mañana para adelante. Mentira. No es fácil. No es fácil. Pero sí se puede. Porque el ejemplo no soy yo. El ejemplo es Jesús. Porque si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y si Él lo hizo, usted también lo puede hacer, iglesia. Él lo hizo y yo lo voy a hacer. Lo hizo Él por amor a mí, yo lo hago por amor a Él entonces. Amén. Entonces la gente dice, no es que Jesús era hijo de Dios, no. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces si ahora mismo te estás pasándola y estás llorando y estás ahí, no te detengas, sigue, porque viene un galardón grande, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Rey si se lo puedes dar. Termino con esto, iglesia. Debemos entender que nuestro llamado, cuando Dios nos llama, pueblo de Dios, Él nos llama a hacer cosas imposibles. Imposibles. Dios nunca cuando te llama te va a poner a hacer cosas fáciles. Porque si es fácil, usted se va a adjudicar la victoria. Usted va a decir, claro, con mi propia plata yo lo compré. Pero cuando Dios te llama, Dios te va a poner retos difíciles. Dios te va a decir, construye un templo de 5,000. Secretaria, ¿cuánto tenemos en la cuenta? $10, pastor. ¿Cuánto vale el terreno? $500,000. ¿Dónde están los empresarios de aquí? Apenas la gente empresarial está creciendo. ¿Y dónde están los que laboran? La mayoría están en el colegio. Dependen de papá y de mamá. Y tú dices, Señor, ¿cómo? Ahí es donde tú dices, si se logra, usted dice, es que no fue con mi fuerza, fue gracias a Él. Porque Él te manda a hacer lo imposible. Nosotros hacemos lo posible. Ay, Dios mío, Dios mío. Por eso no te extrañes que Dios llama a un hombre a hacer cosas inimaginables y extraordinarias. Porque ese es el Dios que le servimos. Pero para poder lograrlo, debemos de vivir quebrantado todos los días, entregando nuestra voluntad. En su obra, en la obra de Dios, para llevar a cabo esa intervención divina, debemos de estar dispuestos a entregar. La pregunta es, ¿está dispuesto? ¿Está dispuesto? Porque escuchen, una cosa es estar sentado
y ser formado apenas. Y otra cosa es decir, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde vamos a buscar las almas? Ya tú tomas responsabilidad. Ayer algunos estaban sentados, ahora son los que están sirviendo. Usted viene, como decía el pastor la vez pasada, que vino a predicar, decía, usted viene, se siente, escucha, pero usted no sabe que detrás de aquí hay limpieza, arreglo, acomodo, que esto, que Dios, todo está listo. Termina el culto, usted se va y después arreglo, limpieza, todo para tener todo preparado. Hay un equipo de trabajo. Pero nadie toma la decisión sin antes estar dispuesto a quebrantar su voluntad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Amén, ¿sí o no? Tenemos que estar dispuestos a quebrantar. Entregarlo. Entregarlo todos los días por amor a Él. Cada vez que usted se quiera rendir, míralo a Él. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué venció? Cristo no venció al diablo en la cruz. Cristo lo venció al resucitar de entre los muertos. Ahí fue la victoria. La victoria parcial fue en el Getsemaní, porque en el Getsemaní Él salió decidido. Él dijo, voy porque voy, entregué mi voluntad. Por eso cuando Pilato le decía, yo tengo la autoridad para sacarte de aquí, no vas a decir nada, Él estaba clarito a lo que iba. Cuando vence, ahí hay victoria. Jesús, como hombre, nos entiende. Eso es lo más tremendo, pastor, que cuando uno está triste y desanimado, corre delante de Él y le dice, Señor, no aguanto más. Y el Señor te dice, claro que te entiendo, te traicionaron. Yo tuve un Judas que me traicionó. Todos me abandonaron. Señor, me siento solo. Y el Señor te dice, cuando yo estaba en el Getsemaní, todos los discípulos me dejaron. Yo sé lo que es estar solo. Señor, me golpearon. Y el Señor te puede enseñar las marcas y decirte, ¿te sientes golpeado? Mira mis marcas. Yo también fui flagelado por ti. ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, me siento molesto, airado. El Señor te dice, yo también me molesté y agarré un cinto y agarré a la gente y lo saqué del templo. Yo sé lo que es eso. Entonces nos queremos medir con otras personas cuando la medida de nosotros es Cristo. Que cuando te sientas mal, que corras a Él. Que si te sientes abandonado, Él te va a decir, a mí también me abandonaron. Cuando dice, no te buscan, Él dice, a mí no me buscan tampoco, pero yo los sigo amando sobre todas las cosas. Hoy en este tiempo, iglesia, nuestro corazón debe de estar quebrantada para poder obtener victorias en el caminar del Señor. No va a ser fácil, pero es nuestra única opción. Y servirle al Señor es la mayor bendición. Yo le decía a unos líderes en un seminario por Google Meet, yo le decía a algunos líderes, venir a los pies del Señor y tomar la decisión de servirle, ser un ministro, esto es como la mafia. Me decía, pero ¿cómo así como la mafia? Que sí. Si usted se mete, no sale. Y si sale, sale muerto. Vaya e investiga acerca de las mafias. Pero no mafias de esas, mafias de las pesadas. Las mafias como los yakuza de Japón. Como los italianos, mafias fuertes. Hasta películas han hecho de ello. Usted se mete en la mafia y usted dice, hey, este asunto está serio, voy por fuera, te matan a ti y a tu familia, a todos. El que se mete nadie sale. En el evangelio es así. Aquí nadie se mete y sale de una vez. Aquí usted se mete y listo, hasta la muerte. ¿Se lo habían dicho así? Bueno, se lo estoy diciendo ahora. Aquí no es para cobarde. Aquí que, ay, esto no es conmigo, perdóname. Porque si usted sale, puede salir caminando en vida, pero muerte espiritualmente. Porque alguien el que le sirve a Dios sabe
que por más que esté haciendo, dentro de su corazón hay un deseo de servirle al Señor. Dentro de su corazón quiere predicar, quiere adorar, quiere ir a la casa del Señor, quiere hacer todo para Dios. ¿Sabe por qué? Porque para eso naciste. Y Dios te marcó, te selló hasta la eternidad. Y no hay nada que te puede quitar eso. Póngase de pie, iglesia, aleluya.